42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis. Nuevamente vamos a ver qué dice: la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era, sí, 11:42. Y esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra versión del mismo acontecimiento en Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, todos son hortalizas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ah, vieron que sí se tenía que diezmar. Mateo 23:23. Ah, vieron que sí tenían que diezmar. Cristo dijo que tenían que seguir haciendo eso sin dejar de hacer lo otro, que era diezmar. Pero era más principal de Cristo que era la justicia. Ok, y ahí vamos a ver. Entonces, Cristo enseñó que tenían que diezmar. Acordémonos que Cristo no había muerto, ¿verdad? Y Cristo estaba bajo la ley. Todavía no había pasado la muerte de Cristo, entonces todos tenían que cumplir todo conforme al orden de la ley. Entonces Cristo les dijo: ok, fariseos, sigan haciendo eso, pero no olviden de diezmar. Ahora, vamos a ver otro versículo, porque la gente dice: no, pero es que miren lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Ya vimos que el diezmo le pertenece exclusivamente a la ley, ¿verdad? No es antes de la ley, sino que es en la ley. 5:17. Ahora, quiero enseñarles que los judíos usaban la expresión la ley de 4 maneras diferentes. Una de las maneras que usaban la ley era que la usaban como referencia a los 10 mandamientos. Muchos de nosotros así la usamos todavía. La usaban, número 2, en relación con los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que para ellos era la ley por excelencia. La tercera manera como la usaban era la frase como la ley y los profetas, haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que estaba escrito. Y la cuarta manera como la usaban era con el sentido de la ley de los escribas, o era una cuestión oral, la ley de ellos, de los ancianos. Ahora, ¿qué entendía Jesús por la ley? Miren, la ley de los escribas era esa de: tienes que lavarte la mano, porque si tú no lavas la mano, todo lo que te entra es impuro. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dijo: no, fariseos, no es lo que entra lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre? Esos tipos eran, miren, si usted estudia la ley se va a dar cuenta que estos tipos en día de reposo no podían ni encender un fuego, no podían encender ni un foco. Eran religiosos. Ellos no podían escribir 2 letras. Eran un trabajo para ellos. La primera era la ley, ¿por qué? Ok, era la primera, entendían por la ley, decían esto, que la ley De los 10 mandamientos. eran, sí, la usaban en referencia a los 10 mandamientos. Lo usaban en relación a los 5 libros del Pentateuco. Número 3, lo usaban en relación a la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, digamos. Y por último, lo usaban por las costumbres de ellos, o sea, con el sentido de la ley de los escribas. Eran las 4 aplicaciones a la ley que decían ellos. Cristo, cuando nosotros estudiamos la doctrina, Cristo vino a este mundo ciertamente a redimir al hombre, ¿verdad?, de pecado, pero también vino a revelar a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos?
Y revelar a Dios era a través de su ley, a través de sus escrituras. Ellos se habían olvidado, los escribas, por esos detallitos de que lávate las manos. Cuando aquel estaba sanado, es prohibido que andes tu lecho el día de reposo. Eso era costumbre religiosa. Entonces le decía, Cristo le dice, ustedes se han olvidado de la misericordia, del amor, de la justicia, de la fe. Eso es el verdadero trasfondo de la fe, el verdadero trasfondo de la ley. Entonces ahí es donde tenemos que ir nosotros. Pastor, una respuesta. ¿Qué entendía Jesús por la ley? ¿Qué entendía Jesús por la ley? Eso, que entendiéramos la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la Escritura. Esa era la ley. Porque cuando uno conoce la verdadera ley de Dios, entiende que no mentirás es algo que ofende a Dios. Entonces la idea de ese mandamiento no es solo que tú tengas una conciencia de que es malo, sino que te apartes de la mentira, porque a Dios no le agrada. Ese es el verdadero sentido del mandamiento, ese es el verdadero sentido de la ley. Dios lo que quería era que nosotros, Cristo lo que quería es que nosotros entendiéramos la voluntad de Dios a través de la ley. Una pregunta, no. Ok. ¿Y por qué les digo esto? Romanos 10:4. Si quieren no lo busquen, solo apúntenlo, porque vamos contra tiempo. Dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo armonizamos todo eso? Bueno, la Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de un solo ser. ¿Quién es ese ser? Cristo mismo. Las escudriñar las Escrituras porque ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Entonces la ley, ¿qué era lo que hacía? Manifestar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que se encuentra en ¿quién? En Cristo. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual podamos ser salvos, sino es en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿Jesús cumplió toda la ley bajo la que Él estuvo sometido? Por supuesto que la cumplió, ¿verdad? Pero no podía cumplir el diezmo porque Él no tenía tierras. Como usted y como yo no podemos, podemos si queremos, pero no es nuestra obligación sacar una de conducción, una licencia, porque no tenemos carro, ¿verdad? Por último, hay personas que dicen que diezman porque los pastores son los levitas de nuestro tiempo. Hay algunos que abusan y dicen que los diezmos son para los pastores. He escuchado pastores que dicen, a personas que dicen, es que ese pastor dijo que los diezmos eran para él. Cosas curiosas que tergiversan todo, lo tuercen como quieren y lo hacen como el cubo Rubik. Y con esto vamos a ir terminando. Todo el capítulo 7 de Hebreos, y apúntelo ahí para que se lo lea y diga, es cierto, ya no hay levitas. Yo cometí el error que yo le digo, Señor, manda levitas, decía yo, manda levitas para que toquen.